¿La selección natural puede explicar el surgimiento de la vida tal como la conocemos hoy? En este vídeo daremos respuesta a esta pregunta. La selección natural. En 1958, un siglo después de publicarse El origen de las especies, de Darwin, el evolucionista Sr. Julian Huxley declaró: El gran descubrimiento de Darwin, el principio universal de la selección natural, está firme y definitivamente establecido como la única agencia de cambios evolutivos importantes. De manera que, según Huxley, la única agencia de la evolución es la selección natural. No es la opinión de un único científico, sino el criterio fundamental del neodarwinismo, también llamado teoría sintética o simplemente teoría de la evolución. La selección natural es el parámetro principal del cambio evolutivo. Este parámetro tuvo que ser necesariamente lento y gradual, formado por pequeños cambios a lo largo de millones y millones de años. Veamos, pues, en detalle este parámetro de la evolución, hasta qué punto explica el desarrollo de la vida. ¿Qué es la selección natural? Este concepto fue formulado por Darwin en su famoso libro El origen de las especies. Existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas, según lo determine su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad. Entonces, aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Esta idea de la selección natural, desarrollada por Darwin, tiene grandes defensores entre los científicos, pero también grandes detractores. ¿Por qué razón? Muy fácil. El concepto selección natural mezcla en sí mismo dos ideas menores. La primera, la selección, y la segunda, la pretensión de que sea natural. Veamos con detalle estas dos ideas. Selección. La selección es el proceso según el cual entre varios animales el más apto sobrevive y el menos apto muere. El más apto, por lo tanto, al sobrevivir, se reproducirá y dejará descendencia. El menos apto, a su vez, morirá y no dejará descendencia. A esta tendencia también se le ha llamado éxito reproductivo diferencial. Esta primera idea tiene base en la ciencia experimental. Es comprobable, científica. Ahora veamos la segunda idea, la pretensión de que sea natural. La idea supone que cambios graduales y limitados de más formas de vida primitivas acabaron produciendo de forma totalmente natural nuevas especies. Para que la idea tuviera un sentido lógico, fue necesario explicar que estos cambios graduales tuvieron lugar durante un larguísimo periodo de tiempo. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Hay que reconocer que la idea es ingeniosa, pero ¿es científicamente posible? ¿De qué manera algo ciego, como la selección natural, puede crear nuevas especies? ¿Cuál es el mecanismo bioquímico? ¿Cuál es el mecanismo biológico? Este es el gran drama de la segunda parte del término selección natural. ¿Por qué es un drama? Porque todavía nadie ha sido capaz de explicarlo de forma convincente. Se trata de una suposición no científica. Recordamos aquí el significado de la palabra ciencia, basándonos en la definición obtenida en diccionarios de gran prestigio, como los de Oxford o Cambridge. ¿Qué es la ciencia? Conocimiento sobre la estructura y el comportamiento del mundo natural y físico, basado en hechos que se pueden probar, por ejemplo, a través de experimentos. Es decir, según el Oxford Learner's Dictionaries, la ciencia está basada en hechos que se pueden probar. Veamos ahora lo que es la ciencia según el Cambridge Dictionary. Estudio de la estructura y el comportamiento del mundo físico, especialmente a través de la observación, medición y realización de experimentos.
De nuevo, la ciencia tiene que ser algo que se pueda observar y medir. Insistimos en la pregunta, ¿de qué manera algo ciego, natural, sin propósito y sin inteligencia, como la selección natural, puede producir nuevas especies? Dicho de otro modo más simple, ¿de qué manera podremos, por ejemplo, pasar de las aletas de un pez a las patas de una rana a través de procesos solamente naturales? Está claro que son millones y millones de pasos como este que acabamos de mencionar que deberían de ser explicados por la selección natural, si pretendemos que ella sea suficiente para explicar la complejidad de todos los seres vivos existentes. ¿Pero los explica? A día de hoy todavía no. ¿Cómo se pasó de las patas delanteras de un lagarto a las alas de un pájaro? ¿Cuáles son los pequeños pasos intermedios necesarios para pasar de la escama de un pez a la pluma de una ave? ¿Cuál fue el motor? ¿Cuál fue el mecanismo biológico? ¿Cómo se pasó de las branquias de un pez a los pulmones de una vaca? Ninguno de estos millones de pasos y subpasos ha podido ser explicado por la selección natural. Lo que no explica la teoría de Darwin es de dónde surge esa diversidad, cuál es el motor, cómo se explica la aparición de estos nuevos rasgos. Es una paradoja que el libro de Darwin se denomina el origen de las especies, cuando en realidad en el libro no se explica el origen de ninguna especie. Lo único que expone Darwin es un mecanismo real que produce un resultado hipotético. No se ha observado en ningún lugar que la selección natural cree nuevos órganos. Sin embargo, él especuló que los nuevos órganos aparecían en base a la selección natural. Un mecanismo real que produce un resultado hipotético. ¿Cuál es el mecanismo real? Es real que si, en un determinado lugar, tenemos muchas ovejas y hay un cambio climático y viene una época de mucho frío, las ovejas con más lana estarán mejor adaptadas y no morirán tanto como las que tengan poca lana. Esto es científico, comprobable. Un mecanismo real. Estos carneros y ovejas con más lana se reproducirán entre sí y sus hijos tendrán más lana. Muy lógico. Después de algunos años, tendremos una población de ovejas con mucha lana. ¡Perfecto! Tendremos una población de ovejas con mucha lana, pero seguirán siendo ovejas. No tendremos ninguna especie nueva. Esto sería el resultado hipotético, que no se sustenta en ningún experimento ni prueba científica. Estas afirmaciones se mueven en el plano de las ideas, como los griegos, especulaciones. Pero lo que nos dice la ciencia comprobable es que de forma natural no es posible crear, de manera espontánea, ninguna información genética. Lo que ha ocurrido simplemente es que algunos rasgos que ya estaban prescritos en el ADN de las ovejas, en este caso, la capacidad de tener más lana, fueron activados, mientras que otros rasgos también prescritos, tener menos lana, quedaron inactivos en las generaciones futuras. Esta es la capacidad de adaptación, capacidad que explica la variabilidad que existe dentro de una misma especie. Los seres vivos varían, pero esas variaciones tienen lugar siempre dentro de un género. Existen muchas variedades de gatos, pero todos son gatos. Existen muchas variedades de perros, pero todos son perros. Y ese patrón se repite en toda la naturaleza. Los seres vivos varían, sí, pero dentro de unos límites, los límites que les marca su género. Para entender mejor esto que parece simple, pero que no lo es tanto, sigamos con el ejemplo de las ovejas y el clima. Imaginemos que en esta misma población y ese mismo entorno vuelve a haber un cambio climático, pero en esta ocasión es al contrario. Viene un tiempo de mucho calor. Un calentamiento local. Entre la población de ovejas que teníamos con mucha lana, las que tuvieran más lana no resistirían al calor y se irían muriendo. Mientras las que tenían un poco menos de lana serían capaces de resistir y en consecuencia se reproducirían entre sí, dando origen a una descendencia de ovejas con menos lana. Si continuase ese tiempo de calor por años y años, las ovejas con más lana seguirían muriendo, mientras que las ovejas con menos lana seguirían reproduciéndose. En un cierto número de generaciones tendríamos,
dentro de la misma especie de oveja, una población con menos lana. Estos son ejemplos clásicos de la selección natural. Y obviamente, en el caso de que ningún individuo resistiera los cambios, entonces tendríamos lo que se conoce por la extinción de una especie. Hasta aquí queda bien definido lo que es la selección natural. Encaja con la definición que acuñó Ernest Mayr, un personaje clave en el neodarwinismo. La selección natural es el hecho reproductivo diferencial. Muy bien, estupendo. Pero volvamos a la pregunta clave. ¿Cómo se explican las novedades más profundas? ¿Cómo podemos obtener información genética más compleja a partir de información genética más simple? Este tipo de paso no es ciencia, como ya vimos en el vídeo número 3. Entramos de nuevo en el campo de la especulación, de las ideas, no de la ciencia. Daremos ahora un ejemplo muy obvio que puede ayudarnos a entender lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos pasar de un documento Word de 3 páginas a un documento Word con 100 páginas inteligentes solo a través de un proceso natural? ¿Esto es posible? Sin la intervención de una inteligencia no es coherente ni posible. Por lo tanto, la pregunta que todavía está por resolver es esta: ¿cómo pasar de algo simple a algo complejo por selección natural? Ya Darwin había descartado el mecanismo lamarckista en sus primeras ediciones de la herencia de los caracteres adquiridos. En realidad, en su 6ª edición lo aceptó otra vez, volvió al redil lamarckista, porque él mismo confesó que la selección natural como tal no tenía suficiente capacidad para generar novedades, ni al azar. Mucha gente ignora este detalle importante. Darwin modificó el origen de las especies en las varias ediciones de su libro. En la 6ª edición, después de darse cuenta de que el concepto desarrollado por él, la selección natural, no tenía la capacidad suficiente para generar novedades en los seres vivos, tuvo que añadir cambios sustanciales. Además, también había entendido algo que hoy ya nadie se atreve a defender, que el simple paso del tiempo por sí solo no tiene esa capacidad mágica de transformar unos seres vivos más simples en seres vivos más complejos. La idea esencial del lamarckismo es que un organismo tiene unas características y estas características las hereda su progenie. En este sentido, el cuello de la jirafa procede de un animal parecido a la cebra que, esforzándose por alcanzar las ramas altas de los árboles, estiraba su cuello, con lo cual hacía que su cuello se hiciera cada vez más largo, y esta característica era heredada por sus descendientes. Lamarck teorizó que el esfuerzo provocaría un cambio interno que sería heredado por sus hijos y descendientes. De esta manera, con el tiempo, cada hijo jirafa tendría un cuello un poco más alto que su padre. Vale la pena considerar las palabras que el propio Darwin escribió en su libro. Si yo llegase a quedar convencido de que necesitaba tales ediciones en la teoría de la selección natural, la rechazaría como basura. No daría un céntimo por la teoría de la selección natural si se precisa de ediciones milagrosas en cualquier etapa de descendencia. Es decir, según el propio Darwin, para que la selección natural sea válida, tiene que explicar necesariamente todos y cada uno de los pasos de la formación de todas las especies. Todos los pasos. De todas las especies. Si el surgimiento de algunas especies o de algunos pasos entre especies no se pueden explicar a través de la selección natural, entonces, según sus propias palabras, la selección natural es basura. Es un poco fuerte, pero es la palabra que el propio Darwin escribió en su carta al geólogo Charles Lyell. Sin entrar en detalle, solo mencionaremos aquí la explosión cámbrica, que fue la aparición repentina de infinidad de especies en el período cámbrico, especies ya desarrolladas que aparecen repentinamente en el registro fósil, sin pasos previos paulatinos. Información genética colosal de repente. Y como es lógico deducir, Charles Darwin, que ya conocía este fenómeno, lo consideró como una de las mayores objeciones contra su teoría de evolución por la selección natural.
no parece haber mucha diferencia, si es que la hay, entre decir los que sobreviven son los más aptos o decir los que sobreviven son los que sobreviven. Se trata, por lo tanto, de una afirmación circular. Los sobrevivientes sobrevivieron. A seleção natural não cria absolutamente nada. Nunca criou, não cria e nunca criará absolutamente nada. A seleção natural somente seleciona coisas já criadas. E qual é a grande mensagem da seleção natural? Vantagens são vantajosas. Olha só, é um conceito trivial, Michael Behe fala sobre isso. Se você tiver asas, você terá uma vantagem, óbvio. Finalizando, ya tenemos argumentos científicos para responder a la pregunta inicial. ¿La selección natural puede explicar el surgimiento de la vida tal como la conocemos hoy? Es evidente que no. Pero un momento, ¿la selección natural no se hace posible a través de mutaciones aleatorias? Continuará.